En Quito, la educación salesiana ha sido promovida no solo por colegios, sino también por universidades e institutos, la cual llegó desde una época remota, que se logra visualizar un gran proyecto salesiano. Con el pasar del tiempo, se ha promovido la educación salesiana. Su ideal era, es y será una educación cristiana moderna e integral, y llegar a ser una de las instituciones de más prestigio, con aportes humanos que elaboran grandeza para la patria. Los primeros salesianos desembarcaron en el puerto de Guayaquil el 10 de enero de 1888, con el encargo de trabajar en el área educativa, técnica y las misiones. Fundaron sus primeras obras en la capital y se expandieron rápidamente a otras ciudades como Riobamba, Cuenca y Guayaquil. En Quito, las actividades salesianas se vincularon con los impulsos que ya había emprendido los gobiernos de García Moreno y los presidentes del gobierno progresista. La presencia salesiana es una de las parroquias más antiguas de la ciudad. Fue un notable eje de transformación. De igual manera, las relaciones que se establecieron con las instancias del cabildo, del gobierno y de la propia iglesia fueron facilitadas por un ambiente favorable. El día de hoy me encuentro con el licenciado David Díaz y le vamos a hacer un par de preguntitas sobre la llegada de los salesianos a Quito. La primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la llegada de los salesianos a Quito? Bueno, de hecho, la llegada de los salesianos a Quito marcó una etapa diferente en cuanto a lo que es, pues, la parte académica y parte evangelizadora, ¿no? Obviamente, nosotros sabemos que la misión salesiana, encabezada principalmente por Don Bosco, inició, pues, aquí en nuestro país, en lugares netamente del oriente ecuatoriano, ¿no? Las misiones estaban enfocadas allá, pero al momento en el cual deciden, pues, venir para acá, al momento de abrir, por ejemplo, talleres de mecánica, carpintería, ¿no? Posteriormente la parte primaria, y luego ustedes, bueno, se conoce cómo es el crecimiento que tuvo en sí la misión salesiana aquí en la ciudad, por lo cual yo opino que fue una de las mejores oportunidades que pudo haber tenido en sí la educación para formarnos, una vez más, insisto, de la mejor manera en cuanto al académico y asimismo con la enseñanza, con el sistema preventivo de Don Bosco, la parte evangelizadora. Muy bien, Licen, excelente respuesta. La segunda pregunta es, ¿qué impacto dio la llegada de los salesianos en la educación de los jóvenes? De hecho, pues aquí la parte principal, ¿no? Se podría englobar en lo que corresponde al carisma salesiano. ¿Qué es esto del carisma salesiano? Bueno, ustedes más que nadie como nosotros, ¿sí? Ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, sabemos que lo nuestro pues no es una educación regular. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no solamente formamos académicamente, sino de una manera integral, ¿verdad? No solamente sacamos buenos profesionales, sino también excelentes personas, o bueno, ese es el objetivo, ese es el fin, eso es lo que Don Bosco quiso para nosotros y que nosotros también pues lo hagamos con ustedes. Por lo tanto, yo pienso que el impacto principalmente es de este hecho de que los jóvenes no solamente salen con excelente conocimiento o con mucho conocimiento, sea en cualquier rama, ¿sí? Sea en rama ciencia, sea en rama técnica, sino también pues con unos buenos valores y unos principios que se han inculcado desde que se ingresa, pues en este caso, a la institución. Muy bien, Licen, excelente respuesta. La siguiente es, ¿cree usted que la estructura del Colegio Salesiano Don Bosco de la Tola es ideal para aceptar a más de 2,000 estudiantes? Bueno, en realidad en cuanto a la estructura, nosotros conocemos que tenemos pues cursos muy numerosos, ¿no? Y esto precisamente es la consecuencia de que tal vez un poco más faltaría, se podría decir, ¿sí? Un poquito más de expansión en cuanto a infraestructura. Las instalaciones que actualmente el colegio tiene, pues
pienso yo que son muy buenas, a pesar de que, bueno, son instalaciones de ya más de 100 años, como ustedes conocen, ¿sí? Sin embargo, por ahí nosotros también, bueno, se ha conocido que un poco se tiene disponibilidad o se piensa tener disponibilidad de la parte de la sección de los chicos de la calle, lo cual yo pienso que de alguna forma con esa parte, con esa infraestructura, además de la que tenemos en este momento, pues ahí sí sería un poco más ideal el hecho de tener pues una cantidad de más de 2000 estudiantes. Muy bien, Licen, excelente. Y la última pregunta es, ¿cómo piensa usted que fue la educación salesiana antiguamente? Bueno, en realidad la educación como tal en la antigüedad era muy diferente a lo que es ahora. Antiguamente pues se conoce que era mucho más estricto, mucho más, se podría decir hasta cierto punto, había muchos más castigos antes que recompensas, lamentablemente, ¿sí? Estamos hablando, bueno, ya muchos años atrás. Sin embargo, yo pienso que siempre, obviamente, la educación salesiana estuvo enfocado a evitar esto, ¿no? En mayor medida, evitarlo. Es decir, el hecho de estar, pues, que el docente sea un acompañamiento, una guía para el estudiante, obviamente, tomando en cuenta que Don Bosco decía, pues, no con golpes, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ahí trataba de haber una brecha entre lo que era la educación salesiana y la educación regular de ese entonces. Por lo tanto, yo pienso que debió haber sido una educación estricta hasta cierto punto, pero en la cual pues se acompañaba al estudiante y obviamente se evitaba este tipo de acciones que anteriormente otro tipo de instituciones pues realizaban en cuanto a castigos de índole físico y de la misma forma incluso puede haber sido emocional, ¿no? Entonces yo pienso que va por ahí la situación. Excelente, Licen. Buenas respuestas y gracias por aceptar esta entrevista y nos vemos hasta la próxima. Listo, con gusto, señor Morales. En la historia cronológica sobre la educación salesiana en Quito, podemos decir que esta actividad comenzó en el año 1896 en el barrio de La Tola. Se abren talleres de mecánica y carpintería, la escuela primaria y la iglesia dedicada a María Auxiliadora, fundada por el presidente García Moreno. En este año había un incremento del comercio de la capital, la cual promovía que los estudiantes inicien un proceso de educación por la demanda del trabajo. En el año 1947, el Ministerio de Educación publica la autorización y el funcionamiento del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco, con todos los cursos completos en La Tola, para conceder títulos técnicos de mecánica automotriz, mecánica industrial, carpintería y artes prácticas. Los salesianos de Quito apuntan al fortalecimiento del proyecto de la Kennedy con la apertura del bachillerato en artes industriales, 1971, con varias especialidades y 150 estudiantes, 35, procurando ponerse al tono con el interés estatal por la industrialización. En 1980 se declara al plantel como fiscomisional Don Bosco de La Tola. La demanda de estudiantes y el crecimiento urbano empujó a los salesianos a obtener la autorización para abrir el ciclo básico, actualmente conocido como octavo, noveno, décimo, años de educación general básica. Para el año lectivo 1998 y 1989, se concretó y empezó a funcionar como colegio completo. Con el pasar del tiempo, ha habido muchos cambios en la institución. En el 2002, suspende el ciclo post-bachillerato para otorgarles el reconocimiento a la categoría de Colegio Técnico Experimental, con las especializaciones de mecánica industrial y electricidad, electrónica, dando paso a nuevas especialidades como ciencias y bachillerato internacional. En el año 2020, el colegio tiene las mismas especialidades, pero optó otra modalidad virtual debido a la pandemia actual. En las primeras instituciones salesianas se impartían las siguientes materias: matemática, razonamiento lógico, dibujo, música, mecánica, electricidad, computación,
educación física, lengua extranjera, enseñanza religiosa, proyectos escolares y asociación de clase. Bueno, nos encontramos con el licenciado Efrén Morales, profesor de Historia de la Unidad Educativa. Así que vamos a empezar, vamos a hacerle una pequeña encuesta sobre el tema de la razón. Ok, primera pregunta. ¿Qué es para usted la razón? Sí, buenas tardes. La razón la considero que es la facultad que tiene una persona para poder analizar las cosas, para poder ver los aspectos positivos y negativos. Eso implica la razón, la reflexión que pueda tener una persona. Y considero que es una característica del ser humano, porque sabemos que los seres humanos somos animales racionales. Entonces lo que nos caracteriza justamente es ese poder de razonamiento, de poder analizar las cosas que nos rodean. Eso es para mí la razón. Ok, segunda pregunta. ¿Usted se cuestiona con su razón? Bueno, cuestionarme sería en el sentido de que a veces uno cree que por medio de su razonamiento puede llegar a la verdad. Muchas veces discute las opiniones de las otras personas. En ese sentido, pienso que puede entrar un poco en conflicto y en discusión la razón. Pero yo pienso que todas las personas, por el hecho de ser inteligentes, todos los seres humanos, por ser animales racionales, como te dije de antes, podemos expresar una opinión. Aquí lo interesante es que tú expreses lo que sientes, pero teniendo argumentos. Porque muchas veces se da una idea, se da una opinión, pero resulta que no hay argumentos de base para explicar eso. Entonces, si tú tienes tus argumentos, puedes sostener una idea, puedes sostener algo que tú piensas. Y pienso que en ese sentido, todos los seres humanos tenemos razón, entonces prácticamente podemos defender nuestros puntos de vista cada uno, ¿no? Ok, bastante interesante. Siguiente pregunta. ¿Usted busca la razón y la verdad o solo tiene la razón? Bueno, yo una vez escuché que decía que los seres humanos tenemos razonamiento, pero no podemos llegar a la verdad, porque la verdad absoluta solamente la tiene Dios. Entonces, yo pienso de esa manera, que solo Dios es la verdad, solo Dios tiene la verdad de todas las cosas. Nosotros como seres humanos tenemos nuestro razonamiento y podemos dar una opinión, pero como seres humanos podemos también fallar. Es como el otro día les decía a mis alumnos, aprovechando la pregunta que me estás haciendo, les decía, por ejemplo, en el caso del conflicto de límites entre Ecuador y Perú, Ecuador va a decir, nosotros tenemos la verdad, Perú nos invadió, y Perú va a decir lo mismo, nosotros tenemos la verdad, Ecuador nos invadió. Entonces, ¿quién mismo tiene la verdad? La verdad absoluta la tiene Dios. Lo que nosotros podemos hacer es plantear nuestros argumentos para demostrar el razonamiento, ¿no? Mostrar el razonamiento que tenemos como seres humanos. Eso es lo que te podría decir al respecto. Muy bien. La última pregunta es, ¿cree que está bien tener la razón? Bueno, como te acabo de decir, todos los seres humanos tenemos la razón, pero una cosa es tener la razón y otra cosa es tener la verdad. Entonces, la verdad es algo distinto. Todos los seres humanos tenemos razón porque somos inteligentes, porque somos más desarrollados que los animales. En resumen, como te dije al principio, somos animales racionales. Todos tenemos la posibilidad de poder reflexionar, de poder dar una idea en base a ciertos argumentos, ¿no es cierto? Pero llegar a la verdad es muy distinto. Entonces, en ese sentido, siempre hemos escuchado y tengo entendido que ese es un tema que se habla mucho en filosofía, que la verdad es relativa, porque la única verdad absoluta la tiene Dios. Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir es que todos los seres humanos tenemos nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestra inteligencia, es decir, tenemos nuestro razonamiento, pero la verdad
es única y esa verdad absoluta la tiene Dios. Eso es lo que pienso yo. Y muchas gracias, dicen, por su colaboración con las preguntas. Y bueno, espero que le haya pasado eso. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Proyecto de educación técnica e industrial. El interés por la información técnica estuvo presente en los pocos hermanos salesianos, que permanecieron en el Ecuador después de su expulsión. Pero si el proyecto liberal fue hostil a la presencia salesiana, y el Estado no tuvo interés por mantener el contrato firmado para su venida al Ecuador, es decir, continuar con el labor protectorado católico y el emprendimiento en otras ciudades, porque durante esos años del exilio de los salesianos mantuvieron el interés por retomar el proyecto educativo. Las fuentes consultadas aportan pocos datos directos para responder a esta inquietud. Algunas pistas nos indican que, por una parte, estaban en las inversiones y deudas adquiridas por los salesianos, y sus intereses por liquidarlas. Por otra, la educación técnica era parte esencial y constitutiva de su ser. El término razón destaca la visión auténtica del humanismo cristiano, el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura, del mundo del trabajo y del vivir social. Es decir, el amplio cuadro de valores que es como el equipo que necesita el ser humano en su vida familiar, civil y política. El proyecto educativo Don Bosco, a través de los diversos lenguajes comunicativos, presenta valores ricos en atracción para los jóvenes hasta hacérselos desear y estimularlos a que realicen como gran sueño de vida lo que va más allá del placer momentáneo. Nos encontramos con el licenciado Gabriel Narváez, licenciado de Historia en la Unidad Educativa Don Bosco de la Tola. Él nos va a responder algunas preguntas sobre el tema del progreso de la educación salesiana. Bueno, comencemos. Buenas. Primera pregunta. Bien, gracias. ¿Qué diferencia piensa que existe entre la educación salesiana en épocas remotas y ahora? Bueno, creo que la educación salesiana se va adaptando a la época, es decir, responde a las necesidades económicas y sociales de un espacio geográfico concreto. Entonces, evidentemente, a través de este proceso histórico que implica toda la educación salesiana, el cambio está íntimamente vinculada con las necesidades de los sectores más vulnerables. Es decir, creo que la pregunta siempre ha sido, desde esta comunidad religiosa, cómo adaptar nuestro sistema de enseñanza, nuestro trabajo, para brindar mayor cantidad de oportunidades a los más desprotegidos. Pues creo que eso ha sido como un poco fruto de esa constante dentro de la educación salesiana. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿A usted le hubiera gustado estudiar en la formación salesiana antigua o moderna? ¿Y por qué? Bueno, yo me formé en un colegio laico, claro, donde se promulgan otros valores, pero resalto de la salesianidad una serie de elementos fundamentales para construir un tejido social solidario, en cualquier caso, ¿no? Y es justamente la necesidad de el compañerismo, el amor, la disciplina, además de eso el carisma salesiano. Entonces yo creo que si hubiese podido escoger, probablemente en la formación actual, porque brinda una gran cantidad de herramientas a nivel técnico. Entonces pienso que eso me hubiese... Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le impacta al decir progreso de la educación salesiana? Lo que más me impacta es entender que hay un proceso histórico de 125 años. Es difícil sostener procesos educativos, procesos de cualquier tipo a nivel histórico durante más de un siglo. Es justamente por eso que los colegios que ya tienen, digamos, más de 100 años desde su fundación se vuelven tradicionales. Y ese es el caso del Don Bosco de la Tola, por ejemplo. Lo más impactante es que se haya podido sostener en el tiempo. No es complicado iniciar o terminar un proceso, probablemente lo que es más complejo es siempre sostenerse con ese vigor, con esa vigencia y sobre todo con esta perspectiva de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes, gracias. Modos de estudio. Visual.
El aprendizaje visual se define como un método de enseñanza y aprendizaje que utiliza un conjunto de organizadores gráficos, métodos visuales para ordenar información, con el objetivo de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y aprender más efectivamente. Auditivo. El aprendizaje auditivo es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo se orienta más a la asimilación de información a través del oído. Depende de escuchar y hablar maneras principales para su aprendizaje. Estas personas dialogan tanto interna como externamente. Kinestésico. El aprendizaje kinestésico es un método de enseñanza centrado en las experiencias de un propio cuerpo, en sus sensaciones y en sus movimientos. De este modo resulta más significativo y lúdico para el aprendizaje del estudiante. Órganos que intervienen en los diferentes tipos de estudio. Visual. El ojo es un órgano principal del sistema visual, que capta imágenes vistas y los convierte en señal eléctrica al nervio óptico. Auditivo. El oído, también conocido como órgano vestíbulo-coclear, actúa como filtro en el que estímulos sonoros se transforman en información que posteriormente el cerebro descodifica. Por tanto, las principales tareas que desempeña son detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Kinestésico. Los receptores del músculo y tendones y aparato vestibular son órganos implicados en el sistema kinestésico. Auditivo. Yo en primero BGU, en el año 2020, cada uno de los profesores me enseñaron a utilizar el oído para poder escuchar las explicaciones que nos daban con palabras para así entender mejor. Visual. Yo en primero BGU, los profesores me enseñaron a observar con atención el pizarrón, en el cual escribían y explicaban algún tema para poder captarlo y aprenderlo. Kinestésico. Yo en primero BGU, el profesor de cultura física me enseñó a coger el balón, para poder aprender así técnicas de deportes como fútbol, vóley, etc. El reverendo Robert Stirling inventó el motor y lleva su nombre y lo patentó en 1816. Es un motor de combustión externa frente a los tradicionales motores de gasolina o diésel de combustión interna que mueven los vehículos. El motor opera una fuente de calor interna, que puede ser incluso solar o nuclear, y el sumidero de calor. La diferencia de temperaturas entre ambas debe ser muy grande. En el proceso de conversión de calor en el trabajo del motor Stirling, alcanza un rendimiento superior a cualquier otro motor real, acercándose hasta el máximo posible al motor ideal Carnot. Ciclo de Stirling teórico. Un motor ideal Stirling consta de los procesos termodinámicos, tal como se lo muestra en la figura de un diagrama de presión-volumen. Supongamos que n moles de un gas es encerrado en un recipiente con un embolo que se puede desplazar. El gas experimenta los procesos. Proceso 1-2. Es una expansión isotopérmica de la temperatura, T1, desde el volumen inicial, V1, al volumen final, V2. Variación de energía interna. El gas realiza un trabajo, y por lo tanto tiene que absorber la cantidad igual de energía del foco caliente para mantener su temperatura constante. El funcionamiento del motor Stirling se basa en la expansión y la contracción clínica de un gas sellado en su interior. Al calentar el gas, dentro de uno de los cilindros, este se expande y obliga al cilindro a moverse hacia abajo. Mientras este cilindro se mueve hacia abajo, el otro se desplaza en dirección contraria. ¿Qué es la educación y la religión? Podemos decir que hay un cierto por ciento de personas satisfechas con la modalidad virtual salesiana. También se deduce que la modalidad sincrónica salesiana es la mejor modalidad para los estudiantes salesianos. A su vez, la modalidad virtual no es un método tan efectivo de aprendizaje. Consistentemente, podemos decir que el aprendizaje a distancia está entre un poco regular y eficaz. Por lo religioso, según los datos es interesante
que se realicen actividades sociales de encuentros o retiros. Igualmente, con la educación integral, se define que la gran mayoría de estudiantes salesianos están un poco confundidos con su misión de vida para ser felices. Y por último, la gran mayoría de grupos salesianos se conforman con que solo haya una misa cualquier día a la semana. Don Bosco siempre buscó lo mejor para los jóvenes, como atraerlos para cambiar sus vidas de forma positiva, recuperando su dignidad y fomentando sus dones y valores, para así ser una persona honrada y respetuosa. El deporte es algo fundamental en los salesianos. Este nos mantiene activos y siempre enfocados en nuestras metas. También es una estrategia para que los niños, niñas y jóvenes busquen desarrollar el trabajo en equipo, que promueva la paz y que se desenvuelvan mejor como personas. El deporte es una fuente de salud que va acompañado de valores salesianos, fomentando el compañerismo en la institución. Dibujante, pintor, diseñador gráfico y por supuesto fotógrafo. Ese es Sebastián del Grosso, un amante de las artes, cuyo mayor y mejor reto ha sido ser capaz de combinar las disciplinas del dibujo y la fotografía en su serie de Sketch of a Life.